Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la Biblia. Por favor, Nehemías capítulo 13. Y ya vamos a, ahora sí es el último capítulo. Y pues si tienes Si tienes ahí tu palabra abierta ya, tu libreta, vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias. Gracias porque hoy estamos delante de ti. Gracias porque hoy podemos y tenemos, Señor, la oportunidad, Señor, de terminar un libro más, de terminar este estudio, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos bendigas, que podamos estar siempre, Señor, viendo tu palabra con un corazón abierto, Señor, que podamos depender de ella. Gracias por lo que has restaurado, Señor, hasta este momento, y seguramente, Señor, todavía hay cosas que restaurar en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu espíritu, con tu presencia y con tu palabra, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nehemías capítulo 13, y esta serie, si te recuerdas, se llamó Cuando Dios Restaura, y vimos a lo largo de este capítulo cómo hay un camino, ¿no?, en la restauración, y bueno, a lo mejor el camino que nos llevó, Nehemías estudiamos poco más de 3 meses, 4 meses me parece que estuvimos estudiando Nehemías. Y bueno, hemos visto cómo Dios puede restaurar todo. Dios es capaz de restaurar nuestras vidas, es capaz de restaurar nuestras familias. En Nehemías vimos que se reconstruyó el muro, que se volvió a poblar la ciudad, todo está restaurado y ahora sí hemos caminado con Dios un poco, hemos podido ver cómo Dios ha restaurado esas áreas de nuestra vida en las que necesitaban ser restauradas. Hemos podido comprobarlo. Y a lo mejor es como hablamos, cómo nos conducimos o cómo caminamos en la vida, pero hay algo que viene siempre y es como el peligro de regresar nuevamente a la situación en la que estábamos antes. Y esto es algo que debemos de tener muy presente. Cuando nosotros, nos ha tocado ver gente que ha decidido caminar con Dios y que de pronto de ese lugar de restauración en la que está, cae. Y pareciera como que ya está todo bien, como que pareciera que ya otra vez estamos, ya todo está en orden. Y cuando eso ocurre, como que baja la guardia y ¡pum!, todo se cae y pareciera entonces que pues se olvida qué es lo que Dios hizo. Se olvida qué es lo que, dónde han puesto su confianza y empiezan a caminar perdidos en la devoción que tenían hacia Dios. Ya no hay más y simplemente se van. Y hoy vamos a ver con Nehemías algunas reformas. Si tu Biblia tiene subtítulos, ahí dice reformas, pero vamos a ver más bien cuáles fueron los errores que tuvo la ciudad, que tuvo el pueblo, que los pudo llevar otra vez a caer, y cuáles fueron las acciones que Nehemías tomó para cuidar la restauración. Y así se llama el título de este estudio, Cuidando la Restauración. Y estaba todo listo, pero vamos a ver. El primer error lo vemos en el versículo del 1 al 3 y dice: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él
que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ellos habían estado caminando, ya leyendo la Biblia o lo que había en ese momento, que era la ley, y ya habían estado obedeciendo a Dios, y en ese escudriñar, en ese estudio continuo, nosotros nos vamos a encontrar con esto. Dios de repente nos vuelve a mostrar algo. Dios nos vuelve a mostrar nuestros errores. Dios nos vuelve a mostrar que necesitamos cambiar o que necesitamos ser transformados. Y bueno, vamos a ver ahorita. Y dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, aquí está haciendo un recordatorio a lo que pasó con Balaam y la famosa burra que habló, ¿no? Y entonces vemos que cuando el pueblo de Dios vuelve a la palabra, Dios siempre expone lo que necesitamos tratar y lo que necesitamos atender. Y esto es importante porque vamos a la Biblia para que Dios nos hable. Vamos a la Biblia para que Dios nos muestre. Sería muy fácil de nuestra parte nada más decir, qué bonito sonó, qué bonito que hay una historia, pero esto no se trataba de algo nuevo o algo reciente, era una historia anterior. Ya había ejemplos de que había habido consecuencias de las acciones que ellos habían tomado. Y entonces, ¿qué debemos de ver nosotros? Es que había un pueblo que durante tiempo no había querido obedecer a la voluntad de Dios. El pueblo no había querido obedecer lo que Dios ya les había dicho. Habían escuchado, pero no han querido obedecer. Y dime si no nos pasa así muchas veces, en la que Dios está hablándonos de manera constante y de repente decimos, sí está muy bonito eso, pero hasta aquí. O sea, no queremos dar esos pasos de obediencia. Entonces, no es falta de conocimiento el problema. El problema es una falta de obediencia. Entonces, el primer error es ignorar la palabra, y aquí el ignorar no es aquel como el que desconoce, sino más bien como el que decide voltear su rostro, sabiendo que ahí está. Hay enseñanzas claras que Dios nos muestra acerca de nuestro carácter, de nuestras relaciones, de nuestras prioridades, que vamos a ver más adelante, de nuestro pecado. Y Dios nos está hablando y decidimos ignorarlo. Y cuando ignoramos la palabra, entonces empezamos a ser tolerantes con las cosas que ya Dios ya aborreció, con las cosas que Dios ya prohibió. Entonces, cuando el pueblo escuchó la ley, no solamente se quedó en la convicción. Nosotros vemos que hizo algo en el versículo 3. Pasó a la acción. La obediencia no es algo emocional. La obediencia es la fe puesta en práctica. La santidad es expresada de una manera visible. Ahora, no es solamente sentir que algo estaba mal y decir, sí está mal. No, es, ¿qué voy a hacer al respecto? En este caso, ¿qué fue la decisión? Tomaron la decisión de separarse. Aquellos que estaban mezclados se separaron, o más bien, los separaron. Y esto es importante para nosotros hoy. Si nosotros nos conmueve el que Dios nos esté hablando acerca de nuestro pecado, acerca de nuestra condición, está bien que seamos conmovidos, pero muchas veces no hacemos nada al respecto. Esperamos hasta que Dios haga algo, y es cuando ya vemos las cosas que están encima de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es viva cuando realmente está entrando a nuestros corazones
y que realmente está transformando nuestro actuar, nuestro diario vivir. Entonces, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de obediencia a Dios, no es nada más la idea, sino es ¿qué estoy decidiendo en mi diario actuar? ¿Cómo estoy decidiendo vivir? ¿Cómo estoy decidiendo en mi relación con el otro? ¿Cómo estoy decidiendo en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros en el trabajo? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Cuáles son los hábitos que yo necesito dejar? ¿Cuáles son los malos hábitos? ¿O cuáles son las prioridades que yo no tengo en orden? Y he tolerado que mi vida no tenga prioridades, o he tolerado que mi vida tenga ciertas prioridades que no son correspondientes a mi fe. Entonces, no podemos estar en este ir y venir, sino debemos decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo tenga en orden en mi casa? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo quite o aparte de mi casa? Porque de repente aquello que nos incomodaba, que empezamos a tolerar poquito, de repente pues ya se vuelve parte. La verdadera restauración no empieza cuando Dios habla, sino cuando decidimos escuchar la voz de aquel que habló. Decidimos actuar en consecuencia de eso que Dios nos dijo. Dios ya habló. Mucha gente ha escuchado la Biblia y ¿qué necesita? Necesita obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ya te mostró que necesitas cambiar? ¿Qué es lo que Dios ya te ha estado hablando y te ha estado diciendo que necesitas hacer diferente? El segundo error que vemos aquí es la falta de discernimiento. Ahora fíjate. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Ahora date cuenta de algo que está pasando aquí. El sacerdote Eliasib debía cuidar la santidad del templo. Él era el sacerdote que estaba encargado de que las cosas que estaban en el templo pues fueran consagradas a Dios. ¿Y qué es lo que hizo aquí? Si tú recuerdas los estudios que estuvimos teniendo acerca de Nehemías, había un personaje que hizo alianza con Sanballat y era Tobías. ¿Sí te acuerdas de él? Tobías era un personaje que era un enemigo del pueblo, que era uno que estaba constantemente molestando a Nehemías, trayendo problemas. ¿Y qué pasó con Eliasib? No solamente lo toleró, no solamente le permitió estar, sino que dice, le dio un lugar en el templo. Y eso a veces pasa. Eso que nosotros hemos tolerado, le damos el lugar que le corresponde a Dios. Qué importante es esto, que ese ataque externo o ese problema externo, nosotros no solamente lo toleremos, sino que realmente no nos hayamos dado cuenta. Esa falta de discernimiento o esa falta de entendimiento por causa de que no había una supervisión o un cuidado. A veces no rechazamos lo que está mal, lo acomodamos en nuestra vida, lo ponemos ahí, lo normalizamos, le damos un espacio, lo abrazamos, lo cobijamos y le damos su lechita en la noche. En la familia tenemos una responsabilidad espiritual. Y recién estábamos viendo una serie ahí con mis hijos de, no recuerdo esto, radioactivo, de un papá que llevó esto radioactivo a su casa y lo tuvo ahí en su casa.
durante 10 días y enfermó a toda la familia y varios murieron. ¿Y todo por qué? Porque un papá no tuvo el discernimiento de llevar algo radioactivo a su casa. Debemos de cuidar con quién estamos emparentando en nuestro hogar. Debemos de cuidar qué es lo que permitimos que esté entrando y lo estamos tolerando y le permitimos. Ahora fíjate lo que dice ahí, Nehemías no estaba presente. Y esto es algo importante porque si nosotros no tenemos este cuidado, no hay supervisión, no hay vigilancia, esto le abre la puerta al enemigo. Tenemos que ser cuidadosos. Donde no hay cuidado, el enemigo entra. Si no hay vigilancia, ¿qué pasa? Tenemos algunos fraccionamientos con vigilancia. ¿Qué pasaría si no hay vigilancia? Pues simplemente ocurren las maldades, ¿no? Es tan importante entender que las caídas no siempre son ataques directos, sino son simplemente falta de vigilancia, falta de cuidado. Y lo que no vigilamos, permitimos que suceda. Y lo que permitimos, eventualmente se establece en nuestra casa. Fíjate, dice el versículo 6, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, cuando Nehemías regresa, lo que hace inmediatamente es sacar a Tobías y restaurar el orden. No se quedó contemplando, no se quedó como, bueno, yo creo que eso puede estar mal, o tratando de encontrarle alguna justificación a la decisión del sacerdote. No solamente sentir que algo está mal, es tomar decisiones concretas, restaurar el lugar al que le corresponde a Dios. Hay cosas que no deben permanecer en nuestra vida y no las hemos querido enfrentar. Y no las enfrentamos porque a lo mejor tenemos miedo, porque tenemos preocupación, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese vacío? Bueno, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías limpió la casa, sacó al enemigo y volvió a poner a Dios, a las cosas consagradas. Volvió a poner en el centro de su vida, a Dios. El tercer error que vemos es la falta de diligencia en la obra. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ahora, el problema que Nehemías es que encontró la falta de la diligencia en la obra de Dios. Los levitas habían abandonado sus puestos y habían abandonado su servicio porque pues el pueblo había dejado de sostenerlos. Ellos tuvieron que irse a trabajar.
Y la obra de Dios se descuidó no porque no fuera importante, sino porque el pueblo dejó de parecerle su responsabilidad. Y esto es importante para nosotros hoy. Tenemos una responsabilidad, no solamente en la iglesia y en el quehacer de la iglesia, sino en la responsabilidad que nos corresponde como jefes en nuestra casa. ¿Cuál es la obra de Dios que Dios está haciendo a través de mí? ¿Cómo estoy ministrando en mi casa? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios en mi familia? La obra de Dios requiere compromiso. La obra de Dios requiere constancia. La obra de Dios requiere que seamos fieles. Y fíjate qué pasó. El pueblo dejó de cumplir su parte y simplemente la obra se debilitó. Ahora vemos en el versículo 13 que había personas encargadas, pero ¿qué dice? Ellos tenían que repartir a sus hermanos y eran tenidos por fieles. Había mayordomos. Y los que había, pues no hicieron su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? En el versículo 13 dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc y a los levitas. Y esto es algo importante, porque Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos, como administradores. Nos ha puesto como que seamos aquellos que tomamos el ministerio en serio. Esto es una responsabilidad. No me lo tomes como no me lo tomes como que es el único deber que tienes que hacer. Y a lo mejor hemos dicho, bueno, es que a lo mejor no soy tan fiel en el ministerio. Me gusta mucho el pasaje que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores o de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Pero también la palabra de Dios nos dice que fuimos tomados como dignos para estar en el ministerio. Entonces, no quiere decir que no vamos a fallar a la hora de ejecutar, sino más bien es, ¿qué vamos a hacer cuando fallemos? ¿Qué actitud debemos de tomar a la hora a la hora que ocurre, que realmente nos equivocamos? Nehemías hace una oración muy importante diciendo, acuérdate de mí, Dios mío. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando nosotros que van a llevar a que Dios recuerde cuáles son sus misericordias? ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha dado? Qué bueno es Dios que nuestros pecados son olvidados. Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él dice que nuestros pecados son enterrados en lo profundo del mar. Pero ¿qué dice de nuestra fidelidad? Esa la toma en cuenta. Debemos de ser diligentes en la obra de Dios. Esto es parte de nuestra vida. ¿Qué tan fiel estoy siendo en mi trabajo, en mi servicio que yo estoy brindando, en la obra de Dios en mi casa, en mi familia, en la iglesia? ¿Qué tan fiel estoy siendo? En aquello que Dios ya puso en mis manos, que ya Dios me entregó. Es un error que comúnmente vemos cuando tenemos también las prioridades mal ordenadas, que es el cuarto error. Y también el quinto error, ahí van juntos, que es el mal ejemplo. Dice el versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad
tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y fíjate, esto es importante porque pareciera entonces como que era un día bueno, ¿no? Era un día de trabajo, era de venta fuerte. Y esto es muy importante porque si tú recuerdas, el pueblo de Israel que había sido llevado al exilio en Babilonia y había hecho vida económica ya y habían aprendido a negociar y se habían hecho buenos comerciantes. Y cuando regresan a la ciudad, ellos pues dijeron, es que hay que hacer dinero, es que hay que comerciar, y hoy es un buen día, hay que ponerse a trabajar. El problema no es trabajar el día de reposo. Y ahorita lo vamos a ver con atención. Fíjate lo que hizo Nehemías, versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora, el pueblo dejó de santificar el día de reposo, lo que Dios había dispuesto como un tiempo para descansar, para recordar la obra de Dios, para reconocer la dependencia de Él, se convirtió en un día de negocio. Comenzaron a comprar y a vender y a trabajar como cualquier otro día. Y esto nos muestra uno de los errores más importantes que cometemos como cristianos, y es que hemos tergiversado o hemos acomodado de una manera equivocada nuestras prioridades. Cuando Dios deja de ser el centro, le damos el lugar a algo más. Le damos el lugar a lo material. No era una cuestión de trabajo meramente, era una cuestión de faltarle al respeto a lo que Dios ya puso o lo que Dios ya dijo que se hiciera. Es una manera de decir, es que mi negocio es mucho más importante. Es que yo tengo que pagar cuentas. Es que yo tengo que sacar las cosas. Es que yo soy el responsable de que haya provisión en mi casa. Y déjame decirte esto, es cierto que necesitamos trabajar para que haya provisión en la casa, pero realmente la provisión proviene de Dios. Aquel que ha puesto su confianza en Dios ha visto y ha comprobado que la provisión viene de Dios. Yo lo he podido ver en mi negocio. De pronto puede pasar una semana y no se vende nada. Y de repente en un día puedo haber vendido lo que pude haber vendido en 15 días. ¿Por qué? Dios es el que hace traer los clientes. Dios es el que hace perfecta la obra. Mi dependencia está completa en Dios. Y eso es lo que necesitamos caminar. Ahora, Nehemías confronta también a los nobles y les dice, ¿por qué han puesto mal ejemplo? ¿Por qué han caminado esto de una manera equivocada? Acuérdense de sus padres, les dice, que ellos hicieron lo malo. Y ya por eso, por lo que ellos hicieron, ya hubo un mal ejemplo. ¿Cómo nosotros estamos guiando a nuestros hijos? ¿Cómo les estamos enseñando a poner a Dios en primer lugar
para que todas las cosas vengan por añadidura. ¿Qué hizo Nehemías? Cerró la puerta. Y venía la gente de las ciudades alrededor y se ponían ahí a la puerta y estaban ahí esperando a que se abrieran las puertas para empezar. ¿Y qué nos dice eso acerca de nuestro corazón? Y te lo puedo decir por experiencia. Que a veces estoy así apurado, como que ya quiero resolver esto para ya salir del paso y terminar mi compromiso con Dios, para entonces venir y hacer. Y ese es el problema. ¿Está mal hacer? ¿Está mal trabajar? No está mal trabajar. Está mal cuando nosotros le quitamos ese tiempo a Dios. Nehemías lo que hizo fue cerrar la puerta, diciendo: basta, evita la tentación, haz lo que tienes que hacer, corrige y toma decisiones firmes. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Busca el reino de Dios. Si nosotros descuidamos lo espiritual, entonces simplemente vamos a ver cómo todo se va a ir desmoronando enfrente de nosotros. Sé buen ejemplo para los que tienes alrededor. Primera de Timoteo 4:12, Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ahora, si te das cuenta, hemos estado caminando a través de estos errores que tienen que ver un mucho con lo que hacemos o las decisiones que tomamos. Pero hay un sexto error que quiero compartirte, que habla precisamente de nuestro corazón. Versículo 23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico o hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Ya viste por qué se equivocó el sacerdote? Pues tenía un yerno ahí del enemigo. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y el problema que vemos aquí es que Nehemías confronta a esta corrupción del corazón del pueblo. Empezó a mezclarse con pueblos paganos y esto no era un problema sencillo, era profundo, tenía un problema espiritual serio. Imagínate que ya ni siquiera los hijos hablaban la lengua de los padres. Quiere decir que había llegado a tal grado que ya ni siquiera imagínate esto,
Era como si las comunidades que hablaban náhuatl, por ejemplo, se empezaron a juntar con los que hablaban español y de repente los hijos pues ya no hablaban náhuatl, hablaban español. Ese es el ejemplo que se me ocurre para representar aquí. Ahora, imagínate eso. Lo que estaban perdiendo no era solamente la lengua, era su identidad. Y cuando hay un corazón que se ha corrompido, este corazón se desvía y empieza a afectar en lo personal, empieza a afectar en lo familiar y empieza a afectar en lo generacional. La corrupción no es de un solo golpe, sino va de poco en poco. Nehemías recordó el ejemplo de Salomón y cómo le decía que había sido un hombre bendecido por Dios, sabio, pero que había caído por unas relaciones extrañas. ¿Quién está exento de esto? ¿Qué tanto podemos nosotros caminar con Dios? Y no estar exentos, y estar exentos de que nuestro corazón se ha corrompido. ¿Qué tan maduro crees estar? Primera de Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el enemigo sabe muy bien las áreas en las que nosotros somos débiles y en las cuales nos puede ir seduciendo para que nuestro corazón sea corrompido. Por eso debemos de cuidar nuestras relaciones, debemos de vigilar nuestras conversaciones, debemos de ver quién está influyendo en nosotros, qué es lo que estamos consumiendo en las redes. Nehemías vuelve a hacer lo mismo que se hizo desde el principio, y es una separación. Ahora imagínate la escena, o sea, Nehemías jalando los pelos y separando a la gente ahí y diciendo... Ahora a nadie vamos a agarrar de los pelos aquí. A mí ya tengo poquitos. Pero la vida cristiana se trata de ser así con el pecado. La vida cristiana se trata de ser radicales en las cosas, en lo que se trata de cuidar nuestro corazón. En lo que se trata de estar vigilando para no contaminarnos. Un corazón que está contaminado rápidamente se refleja. Un corazón que está amargado o que está... Ahí se nota. A lo mejor estás permitiendo cosas que entren en tu corazón. A lo mejor Dios te está alertando acerca de que es necesario que confrontes esas cosas para que no te alejen del corazón de Dios. Ahora ahí termina el capítulo diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Todo lo que Dios corrige en nuestra vida es para bien. La disciplina no es castigo. Ya lo hemos dicho y lo hemos visto desde muchos ángulos. Es amor. No es rechazo, es precisamente restauración. Ahora, Dios puede hacer una obra poderosa en un momento. Puede transformar una vida en un momento, pero nosotros estamos llamados a vivir en obediencia cada día, en buscar constantemente de Dios, para que seamos transformados cada vez más. Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué tanto estamos nosotros descuidando lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto estamos nosotros? Si la gracia nos ha llamado,
nos ha llamado también para perseverar. Yo estoy seguro que en cada uno de nosotros Dios ha hecho algo. Y entonces no nos podemos preguntar si fuimos nosotros, no podemos preguntarnos si Dios ya hizo algo. Debemos de preguntarnos qué tanto estamos apreciando y valorando lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya restauró, para entonces poder hacer algo, lo que nos corresponde. Dios ya avanzó en nosotros y va ganando terreno cada vez en nosotros. Pero nos corresponde a nosotros ser consecuente con Dios, cuidar la salvación que ya Dios nos dio, no porque la vayamos a perder. Ese es otro tema, sino porque estamos en este camino de santificación. Y podemos nosotros desviarnos hasta que poder caer en anatema, en maldición. Ahora, fíjate cómo a lo largo de todo el libro, Nehemías nos mostró este proceso completo de Dios en la vida del creyente, del cristiano. Desde esta carga en el corazón, cuando somos llamados por Dios y venimos a la dependencia de Dios, a estar con Él y a ver que hay oposición, que hay enemigos que no nos dejan en esta obra de Dios y de repente somos confrontados a nuestro pecado, al arrepentimiento. Somos llamados también al orden, al compromiso, donde hay gozo, también donde debemos de cuidar precisamente lo que Dios ha restaurado y eso es lo que Dios hace en la vida del cristiano. Va transformando vidas, familias, generaciones. Y es lo que nosotros queremos ver en la iglesia. Queremos ver comunidades que son transformadas, que son cambiadas. Qué bueno es Dios y qué fiel, que es capaz de restaurar eso que está en ruinas. Y Dios nos está llamando para que caminemos fieles junto con Él y veamos lo que Dios sigue haciendo, permaneciendo y sin descuidar lo que Dios ha hecho. No se trata de empezar bien, se trata de caminar fieles a Dios, dependiendo de su gracia, dependiendo de su bondad, dependiendo de su amor y teniendo un compromiso con Él. Yo quiero invitarte para que te pongas de pie.